Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos aquí para platicar un poco de la generación del concepto, un proceso divergente que, partiendo de una definición clara del problema, nos permite explorar al interior y al exterior del equipo las diferentes alternativas de solución para todas aquellas problemáticas o funciones del producto. Este proceso tiene como antecedentes al entendimiento de las necesidades del cliente, así como la definición de las métricas, características técnicas o especificaciones realizadas con la casa de la calidad y precede a un paso natural como es la selección de conceptos y otros como el diseño robusto, la elaboración de prototipos o la prueba de concepto. Un concepto de un producto es, tal como lo señala Ulrich y Eppinger, una descripción aproximada de la forma, principios de operación y tecnología de un producto o proyecto. Como resultado de este proceso, uno o más conceptos podrían ser desarrollados. Por ejemplo, cuando durante estas actividades surgen evoluciones naturales del producto, como en su momento pudo haber sido que, en el caso de Apple, durante el proyecto de los iPod 2, se hayan encontrado características que podrían tener o incluirse en las futuras evoluciones del producto, como fue el caso de los AirPod Pro. Entonces, quiero pensar que como resultado de un proceso de generación de conceptos, mm, más de uno de ellos se siguió desarrollando en fases posteriores. Existe una máxima en el diseño que es mejor un buen concepto implementado en forma rústica que un mal concepto implementado en forma profesional. Y es que por más que de pronto estemos tentados a incorporarle al producto una tecnología de reciente aparición, sin haber validado si esto tendría un impacto en la satisfacción de las necesidades del cliente, debemos tener mucho cuidado en evitar este tipo de tentaciones. Las consecuencias podrían ser muy desagradables. He de reconocer que esta situación a mí me llegó a pasar varias veces en mis primeros desarrollos. En uno de los ejemplos que plantea Ulrich y Eppinger en el libro de texto, está identificado que esta etapa de generación de conceptos consume aproximadamente el 5% del presupuesto total del proyecto y 15% del tiempo total del mismo. En esta etapa se deben asegurar que varias alternativas de solución existentes, ya comerciales y nuevas, que proceden de soluciones del equipo, se hayan explorado. Y esto se hace por dos razones fundamentales. Una, para no descubrir el hilo negro con soluciones que ya existen en el mercado. Y dos, para integrar adecuadamente todas las ideas de los miembros del equipo de diseño. Vamos a plantear un método de 4 pasos, dejando la reflexión como un paso inherente que siempre haremos en cada una de las etapas del proyecto. En ese sentido, el paso uno es clarificar el problema. Y esto se hace a través de un diagrama de funciones, como el que vemos ahí en la figura. Y aquí se detallan todas las funciones que van a ocurrir como resultado de una operación del producto. Como veremos, en algunas ocasiones es necesario realizar más de un diagrama de funciones cuando quisiéramos en algún momento detallar una función en particular. Es claro que el paso 2 y el paso 3 pues proceden a búsquedas externas, como ya comentábamos, y búsquedas internas.
Finalmente, en el paso 4, la exploración sistemática nos permitirá concentrar las alternativas de solución en una herramienta conocida como la matriz morfológica. En el paso 1, el diagrama estructural de funciones, también conocido como diagrama de caja negra o diagrama estructural de funciones, tiene la siguiente notación. Las funciones se van a detallar en esta caja y va a tener tres tipos de entrada y de salida. La primera, que es la línea eh, continua y gruesa, corresponde a las entradas o salidas de materia prima. La línea continua delgada corresponderá a entradas o salidas de energía y finalmente la línea punteada corresponderá a entradas o salidas de señales o información. Vamos a explorar un primer ejemplo, como es el caso de un dispositivo de todos conocido como es un corta uñas. Entonces, vemos claramente que las entradas, como la fuerza del dedo que aplica la fuerza, la uña en la mano y las manos. En ese sentido, también tenemos salidas como será la uña cortada, el dedo limpio, energía cinética de la uña cortada y sonido. También existirá una salida de energía cinética y obviamente las manos que en algún momento también fueron parte de una entrada al sistema. Entonces, se aplica la fuerza, se amplifica en esta conversión que se hace aquí, se guía con un movimiento hacia la uña a cortar, pero también ocurre un movimiento de la mano que tiene el dedo con la uña a cortar para alinearse. Después se corta la uña, se para el movimiento, se libera la fuerza, ya que se cortó, ya que llegó al tope, digamos, y también se libera el movimiento. Entonces, esas son las funciones básicas que tendríamos en un dispositivo como un corta uñas. Vamos a comentar una nota importante, que el diagrama de funciones no es un diagrama de flujo. Aunque tiene similitudes con él, de pronto estamos tentados a perder formalidad con algunas omisiones, como este ejemplo, que fue planteado para tratar de evidenciar un proceso de maquinado. Sin embargo, voy a destacar básicamente 5 omisiones que fueron cometidas aquí. Y, por ejemplo, una de ellas es que, si bien es cierto, es la descripción de un eh, proceso de maquinado, ¿sí? La materia prima, habíamos platicado que iba a tener una notación como una línea continua gruesa, y aquí no se respetó. También, ¿en qué momento se está contemplando como una entrada al sistema la mano del operador? Nada más aparece aquí el operador como un elemento flotando ahí en el diagrama. También nos comenta que hay una introducción de coordenadas por computadora. Ah, caray, pero ese es un flujo de información. Y habíamos comentado que el flujo de información se va a realizar con una línea punteada. También es un proceso, como está planteado aquí, que no tiene entrada de energía.
Entonces va a ocurrir en forma mágica que de una pieza eh, eh, a maquinar, tenemos una pieza torneada sin utilizar energía. Fantástico. Y no hay también eh, salida, ¿sí? En este caso, que tenga una energía cinética, ¿no? De salir. Bueno, y entonces, así pudiéramos nosotros eh, eh, evidenciar más omisiones que fueron cometidas en este diagrama, pues que sí tiene varias funciones, pero al tratarlo de hacer como un diagrama flujo, automáticamente se va perdiendo formalidad y vamos cayendo en estos detalles. Ahora, en este ejemplo tenemos un diagrama de funciones un poquito más elaborado para una impresora de inyección de tinta, donde destaco entradas y salidas de los tres tipos posibles de entradas al sistema y salidas, como pues, la electricidad, los datos, la tinta propiamente, aire que necesitamos, la energía del humano para posicionar el papel y el papel. ¿Y qué tenemos de salida? Bueno, tenemos una información del estatus de la impresora, del nivel de tinta. También tenemos, obviamente, salidas de vapor y aire, calor como un tipo de energía. Hay salida de energía cinética y acústica y obviamente la impresión. Entonces, algo que destaco también de este diagrama es que agruparon las funciones por elementos, como concretamente toda la electrónica, bueno, está en la parte superior. Luego, en la parte intermedia tenemos justamente el sistema de inyección de tinta y en la parte de abajo tenemos todo el sistema de manejo de papel. Ahora bien, les voy a plantear el caso de el diagrama funcional que se realizó para el bioreactor que realizamos en años pasados. Este tiene, pues obviamente, entradas de harinas, de soluciones alcalinas y ácidas para regular el pH, de agua. Obviamente tenemos entrada de energía eléctrica, hay salida de calor, hay una entrada de un inóculo y oxígeno, una solución que nos permite evitar la espuma. Como salidas al sistema, pues es un biofertilizante con medio de cultivo y luego obviamente también hay algunos gases, eh, hay un sistema y fíjense aquí que por eso me gusta este ejemplo porque plantea también la posibilidad de ya incorporar no nada más funciones que podrían hacer más elaborado este diagrama, sino también incorpora a un sistema de monitoreo y control de variables del cual se deberán detallar en forma clara las funciones que se están realizando ahí, aunque no necesariamente para ese caso se hiciera un diagrama de funciones como tal. De igual manera, existe también una fase de esterilización y esta es importante comentarles que, dada su naturaleza, se realizó en un diagrama posterior, como vemos aquí. Y entonces tenemos análogamente entrada de energía humana para seleccionar en la interfaz la fase de iniciar esterilización, entrada de materia prima que es el vapor, agua fría, obviamente información que proviene del usuario, de los parámetros. También hay entrada
de energía eléctrica, viene un medio de cultivo con un pH ya balanceado y que vamos a tener como salida pues un medio esterilizado. También es claro que en algún momento dado vamos a tener salidas de esta fase como vapor y también como agua caliente. Entonces, la función principal aquí va a ser un control de temperatura que se da a partir de regular el flujo de vapor o agua fría que estamos nosotros introduciendo al sistema y que nos permite, pues obviamente, ya sea calentar o enfriar el medio con pH balanceado. Entonces, este es un ejemplo real seguido para la parte de clarificar el problema. Una vez que tenemos este diagrama y firmado por el cliente, podemos proceder el desarrollo con mucha tranquilidad. Hasta aquí el paso 1. Nos vemos más adelante para platicar de los pasos posteriores. Muchas gracias.